Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos vosotros en esta noche. Yo tengo un tema muy especial para ti que tal vez estás viviendo tiempos de aflicción, tiempos de mucha tensión por la situación que vive nuestra nación, nuestro país en términos sociales, políticos y en términos de pandemia, de salud. Y está basada en un tema que dice la unción del óleo de la alegría, risa. Está en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 17 de la santa y poderosa palabra del Señor. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Génesis 18, versículo 10 a 15 también complementa la palabra y dice así: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces vemos dos episodios muy interesantes. Primero, cuando fue anunciado el nacimiento de Isaac para Abraham. Dice la palabra que él se postró sobre su rostro y rió. La palabra rió es tzahak, que quiere reírse a carcajadas, quiere decir reírse a carcajadas. También cuando Sara se enteró de la noticia del nacimiento de Isaac, también se rió. Tzahak, reírse a carcajadas, también es la misma palabra que está. Es interesante, pero Isaac también es el nombre masculino de hebreo, y en su variante en español deriva del término hebreo Yisah, que su significado es aquel con el que Dios reirá. Su nombre significa hará reír. La risa sonora de Sara no solamente se debía a algo inusual del embarazo de una mujer ya idosa, anciana, y de un hombre como su esposo, que prácticamente estaba ya adormecido en su sexualidad. Entonces Abraham y Sara se rieron no solamente por el nacimiento de Isaac, que nacería con un acto que prácticamente sería una intervención divina de parte del Señor, sino ellos tenían la expectativa de un milagro, de algo poderoso que iba a suceder con ese hijo especial. Abraham y Sara se rieron no solamente por el nacimiento de Isaac, que nacería de ellos, mas sí por el nacimiento de Cristo, que nacería para la alegría de toda la humanidad. Cuando el ángel le anunció a los pastores el nacimiento de Jesús, quedó evidente que la alegría iba a entrar a un pueblo sufrido, a un pueblo necesitado de buenas noticias.
Lucas capítulo 2, versículo 10, dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Juan el Bautista, cuando estaba aún en el vientre de su madre Isabel, al sentir la aproximación del Mesías, el Salvador, en el vientre de su madre, saltó de alegría, de gozo. Al sentir esa aproximación del Señor Jesucristo, aún en el vientre de su madre María. Lucas 1:41, versículo 44 nos dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Abraham se gozó con fe en la esperanza de ver un día el día de Cristo. Y él murió esperando ese día. Pero sin embargo, en su alma, en su espíritu, él tuvo una revelación. La Biblia no especifica si fue visión, si fue un sueño, si fue discernimiento, pero desde allí, desde ese momento, pudo ver la llegada de Cristo al mundo. Y eso muchas veces las personas pasan por alto. El propio Jesús lo testifica. Abraham anticipó la venida del Señor. Entonces, en su alma, en su sentimiento, en su espíritu. Entonces, él comprendió que vendría a través de ese linaje consagrado el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. El Hijo de Dios vendría algún día y moriría como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. San Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces no soy yo que estoy sacando una teología desconocida, está escrito en la palabra, que Abraham tenía una expectativa que llegó a ver y se gozó. Entonces Abraham vio al Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Cuando los hombres de Dios ofrecían sacrificio, ellos entendían que estaban representando una actividad, anticipaban por fe la venida del Salvador. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo, una señal del Cordero de Dios que vendría un día para morir en la cruz. Dios, para engañar al engañador, se vistió de hombre. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino dice la palabra que se despojó, se vistió de hombre, hecho semejante a los hombres, para, estando en la condición de hombre, morir en nuestro lugar. Si el diablo supiese ese misterio, esa realidad, no lo hubiese matado, no hubiese interferido para que los pecadores llevasen a la cruz al Mesías, al Salvador. Pero está claro, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La respuesta del Dios amoroso para la necesidad del hombre pecador, destituido de la presencia de Dios por causa del pecado, fue la cruz de Jesucristo.
La palabra cruz dio el origen al verbo latino cruciare, que significa crucificar, torturar, martirio. Son varios los significados que le otorgan al nombre de Isaac. No obstante, todos ellos están relacionados con la simpatía, con la alegría, con el gozo, con la risa. El nombre de Isaac significa aquel con el que Dios reirá, el que hace reír, el que ríe, o la sonrisa de Dios. Entonces, mis amados, Isaac es un nombre de origen hebreo que proviene de la palabra Yisach, que se traduce como forma literal como jugar. El juego produce gozo, alegría, diversión, entretenimiento, simpatía. Dijo Dios a Abraham: toma Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriat, y una vez allí ofrécemelo en holocausto sobre el cerro que yo te voy a enseñar, te voy a mostrar. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, en el momento, dijo, está la leña, está el altar, está el fuego, ¿y dónde está el cordero? La respuesta de Abraham para su hijo, le dijo: Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto. Él proveerá. Qué tremendo. Entonces, mis amados, esto no es un cuento. Abraham tenía la certeza de que él tenía que obedecer, porque de alguna forma, ya sea que su hijo sea sacrificado, Dios lo iba a resucitar, porque había una promesa sobre él, una descendencia donde vendría el Mesías, el Salvador. Entonces le dijo: detente, no le hagas ningún daño. Mis amados, dice Génesis 22, versículo 2, versículo 5, de 12 al 14 también, dice así: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 5 dice: entonces le dijo a su siervo: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos a Dios y luego regresaremos. Génesis 22, 12, 14 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es interesante, pero dice la palabra que Abraham miró y vio a sus espaldas el carnero, porque él es el padre de la fe. ¿Sabe? La bendición de Abraham viene a través de la obediencia, al creerle al Señor sus promesas. Y fue así que Gálatas 3, versículo 14 lo confirma, que la bendición de Abraham pasó para Jesús por causa de la obediencia, tanto de Abraham como del propio Jesús. Gálatas 3, 14. Esto sucedió para que la bendición de Dios, que Dios prometió a Abraham, alcanzase también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. El cordero que estaba a las espaldas de Abraham apuntaba a Jesús, el Cordero de Dios. Por eso, en la revelación de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús bajando para ser bautizado por él, él dice en San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Jesús se ofreció a sí mismo en su lugar, en nuestro lugar. Él era la provisión de Dios para nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, para darnos vida eterna, para darnos la posibilidad de restaurar nuestra comunión con Dios. Es por eso que nosotros los creyentes admitimos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podamos ser salvos. El altar de sacrificio apunta a la cruz del Calvario. Entonces la zarza, ese arbusto mediterráneo con una gran capacidad de desarrollarse, que tiene numerosas ramas curvas con espinas, representa la corona que los pecadores hemos puesto sobre nuestro Señor. La zarza apuntaba a la corona de espinos, colocada por nuestro pecado sobre la cabeza de Jesús. San Mateo 27:29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. La palabra Jireh significa proveedor. Es así entonces que Dios proveyó a través de la muerte del Cordero, el Hijo de Dios, nuestra reconciliación con Él. La palabra entonces muestra que en el monte de Moriah fue el lugar donde se construyó el templo de Salomón. Segunda Crónicas 2:1 dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Fue en Abraham que Dios empezó a edificar su templo. Ese templo que según Gálatas 3:14-15, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Abraham entendió el misterio y se gozó, mas Satanás, el engañador, fue engañado. ¿Saben, mis amados? Y eso da mucha risa, porque si él supiese que el Hijo de Dios iba a ser resucitado, Satanás, el engañado, no llevaría a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Sabe, mis amados? Es por eso que el mundo debería estar lleno de gozo cuando entiende que el Salvador vino para salvarnos. Por comprender que ningún sufrimiento para cada creyente puede sustituir el gozo de entender lo que significa la salvación eterna. San Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Sabe? La alegría es una emoción muy destacada del alma. La alegría viene por el surgimiento de placer producido por sucesos convenientes que suceden en nuestra vida. Y eso produce buen ánimo, la satisfacción, la tendencia a la sonrisa. El motivo de la alegría es por el placer producido por un suceso favorable. La felicidad es una cosa externa, es momentánea, por un suceso que viene como resultado de algo favorable. Pero el gozo es algo interno, es eterno, es motivada por una convicción de nuestra salvación infinita, eterna. Entonces, es una motivación intrínseca, interior, provocada por el conocimiento de que en Cristo tenemos salvación eterna, salvación de nuestra alma. ¿Sabe? El gozo es algo
interno, eterno, diferente de la alegría que es externa, circunstancial, motivada por un evento momentáneo. ¿Sabe? Por eso el salmista, cuando entendió que estaba en riesgo su salvación, él habló y clamó así, Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Sabe? Debemos tener el mismo gozo en nuestras vidas que tendremos en el cielo. Recibimos el gozo eterno como un beneficio de nuestra salvación. La diferencia de la felicidad al gozo no es el resultado de las circunstancias. Es el entendimiento de que las circunstancias externas no pueden influenciar en el gozo que produce la salvación eterna. ¿Sabe? Es por eso que es fruto de la comunión con Dios. Es fruto de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe? La salvación del hombre antiguo, del Antiguo Testamento, estaba complicada, porque se basaba permanentemente en sacrificios, holocaustos, lo que tan solo eran símbolos del tiempo presente. La sangre de los toros, de los machos cabríos, no podían quitar los pecados, también no podían tener poder para cambiar la naturaleza del hombre pecador. El efecto era exterior, no interior. Se guardaban los días, los meses, las lunas, los sábados, y Pedro llamó esto de un yugo insoportable. Abraham creía en algo eterno. ¿Sabe? Ahora nosotros creemos también por la gracia que por medio de la fe nosotros tenemos la salvación. Hechos 15, 10, 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación es tan simple que nos hace reír, porque el reino de Dios no es una religión, no consiste en rituales, en comidas o bebidas, consiste en justicia, paz, gozo en la presencia del Espíritu Santo. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ser salvo basta solamente creer de todo corazón y confesarlo públicamente con nuestros labios, porque está escrito en Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es tan simple, tan sencilla, que causa risa, alegría, gozo en el cielo, cuando un pecador tiene convicción de pecado y se arrepiente de sus pecados. Lucas 15, 10 dice, y así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un relato muy importante de un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la restauración de Israel, y el Espíritu Santo, que tenía comunión con él, le hizo ver antes al Mesías, y le había hecho saber que no iba a partir antes de ver la salvación por sus propios ojos. Y fue así que un día fue llevado por el Espíritu Santo, y coincidentemente la Biblia muestra, entre comillas coincidencia, que María y José llevaron a Jesús, y él vio al niño y lo tomó en sus brazos. Y Simón alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Ya puedo partir porque mis ojos han contemplado tu salvación. Qué tremenda revelación. Lucas 2, 25, 31 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No es para gozarse. Jesús recibió la unción de alegría, y nosotros también, porque somos su cuerpo. La iglesia es parte de la carne, de los huesos del Señor. Y dice en Hebreos 1:9 que Jesús fue investido con el óleo de la alegría más que sus compañeros. Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, tú y yo, como cuerpo de Cristo, tenemos el privilegio de entender que esa unción del Espíritu Santo está en nosotros, de gozo, de alegría. Entonces, ¿sabe? Hay una corona en nuestra cabeza como símbolo de dignidad en lugar de ceniza, de luto. Hermano amado, tal vez estás pasando alguna preocupación, alguna aflicción, pero hoy el Señor te dice: tienes una corona como símbolo de dignidad dada por el Señor. Hay un perfume de alegría que va a cambiar tu llanto en gozo y la tristeza en alegría. El Señor está hablándote y dice: deja de quejarte, deja de llorar, deja de sufrir, porque en lugar del dolor, de la desesperación, de la angustia, hay alabanza para el Señor. Mis amados, es por eso que el Espíritu Santo no es simplemente una corriente eléctrica que ha llegado a tu vida. El Espíritu Santo es una unción de Dios que viene para cambiar esos sentimientos de depresión, de tristeza, de pobreza, de luto en tu alma. Isaías 61:1-3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, dice el versículo 3, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es por eso, mis amados, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor no es dar saltitos y decir: el gozo del Señor es mi alegría. Es la convicción de que el Espíritu Santo está dentro de ti y Él es eterno, y tienes la posibilidad de conocer y andar y vivir la eternidad junto con Él. ¿Sabe? Nehemías 8:9-10 nos da esa fuerza diciendo que si nosotros tenemos esa convicción, vamos a superar cualquier dificultad. Y Nehemías, el gobernador, Nehemías 8:9-10, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sabe? El reino de Dios no es cuestión de comer, de beber, de venir a la iglesia, de hacer rituales religiosos. ¿Sabe? El reino de Dios es justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La unción de alegría está en tu corazón. Y el Señor dice que el estilo de vida tuyo no debe ser la queja, no debe ser el lloriqueo, no debe ser el pesar, la tristeza, el sacrificio de aquel que hace ayunos y se postra ante la presencia del Señor. Debe ser gozo, alegría de saber que nada ni nada se compara al gozo de estar con el Señor para siempre. Es por eso que Primera Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 16 al 19, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. No apaguéis al Espíritu. Dios desea que inclusive nos gocemos en las pruebas, en las luchas, sabiendo que tiene algún beneficio, algo bueno vamos a sacar de aquello, porque vamos a ver la gloria del Señor, el poder de Dios en nuestras aflicciones. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. La tristeza nos hace llevar a otros pecados, a una situación de depresión inclusive, de queja, de poner triste al Espíritu Santo, de contritar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces dice Efesios 4, 30, 31, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mis amados, tú puedes recibir esa unción. ¿Y quién puede recibir? En realidad, en primer lugar, todos aquellos que creen que Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. Todos aquellos que buscan la presencia del Señor, sabe, que invoca su nombre, que pide para que en oración venga y nos visite. Todos aquellos que piden el Espíritu Santo, porque el Señor nunca nos dará otra cosa si nosotros pedimos el Espíritu Santo. Todos aquellos que están dispuestos a obedecer la voz y el comando de Dios. ¿Sabes? Son las condiciones para ser revestido del Espíritu Santo. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Mis amados, hoy es un día muy especial. Yo te quiero decir, hermano amado, y tú que estás escuchando este mensaje, no te pongas tristes. Hay esperanza para ti. Hay un óleo de alegría que puede ser derramada en tu corazón. ¿Saben, mis amados? Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo puede estar sobre tu vida. Y vas a superar las dificultades. No porque Dios va a hacerte un masoquista, sino porque Dios te hará un vencedor, más que vencedor. Y porque Dios ha prometido algo que es más que la victoria, es la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios, tiene vida. Y el que no lo conoce, ya está perdido. Hay gozo en tu corazón. Hoy quiero orar por ti, para que renuncies a la tristeza, renuncies a la aflicción, para que te apartes del luto. El luto es algo que es válido. Uno siente dolor por las pérdidas, por nuestros seres queridos, pero yo quiero decirte que hay algo más esperanzoso y más grande que puede dar alegría. Hay una vida eterna, la cual tienes que cuidar. Y el Espíritu del Señor está sobre ti para ungirte. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia. Y tu pueblo, Señor, ha entendido
que nosotros merecíamos ser esos animales de sacrificio, morir por causa de nuestro pecado. Pero un día, Padre, por amor a nosotros, de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús. Él se despojó de su gloria y se vistió como un hombre para estar en la condición de hombre y ser obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, Padre amado, lo has exaltado hasta lo sumo y le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es tan grande que no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Por eso, Señor, queremos aferrarnos a ti y creemos en ese sacrificio y lo buscamos, Señor. Tu presencia, queremos que tú vengas y nos visites. Y no queremos que seas un visitante, que tomes control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, porque queremos someternos a aquello que tú quieres. Y Señor, entendemos que así como Abraham y Sara se rieron al entender la gloria de la salvación eterna, también nosotros podamos vivir con ese gozo eterno en nuestro corazón por medio de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.